Organización social de los incas u organización del Tahuantinsuyo. Vemos la pirámide jerárquica. A la cabeza está el inca, seguido de la nobleza y por último el pueblo. La sociedad incaica estaba basada en la estratificación de clases. Sin embargo, esta estratificación no era cerrada, puesto que individuos de la clase popular podían ascender a los estratos sociales superiores demostrando sus habilidades, guerras o intelectuales. Jerarquía social. La realeza estaba conformada por el inca, la colla, el auqui. Jerarquía social. La realeza. El Sapa Inca o Inca era considerado el hijo del sol y máxima autoridad. Era el nexo entre la comunidad y los dioses ancestrales. Además administraba los recursos, realizaba obras, planteaba alianzas y dirigía guerras. Asimismo, el Inca representaba el poder absoluto en el imperio. El Inca, para distinguirse como hijo del sol, usaba diversos distintivos. El yauto era una especie de turbante con los colores del Tahuantinsuyo, estaba tejido con pelo de vicuña, una especie de trenzas de diferentes colores que daba 5 o 6 vueltas a la cabeza y sujetaba sobre la frente una franja de lana llamada mascaipacha, que junto con las plumas del corequenque, aves sagradas cuyo símbolo llevaba sobre la frente, el topayauri, especie de cetro, constituía los atuendos particulares del Sapa Inca. La mascaipacha era la corona del máximo representante del imperio inca. Esta se utilizaba bordeando la cabeza del quien la portaba para distinguir el nuevo emperador. La mascaipacha estaba formada por plumas de un ave sagrada denominada corequenque e incrustaciones de hilos dorados. Las plumas del corequenque eran usadas por ciertas indumentarias del Inca. Sirvió como insignia para los jerarcas del imperio incaico. El Inca las usaba sujetas al yauto. La pluma de esta ave significaba poderío, y es suponer que el animal del cual provenía tenía que poseer cualidades de esta índole: poderío, nobleza, valentía. El topayauri era uno de los símbolos de poder que usaban los incas. Era una vara o cetro de oro en forma de hacha, cuya hoja terminaba por un lado en un punzón y por el otro en un cuchillo, similar a un tumi. Las autoridades de menor rango usaban también distintivos de este tipo, pero hechos de otros metales como plata o cobre. El kapaj unku consistía en un bello manto de vicuña que lo llevaba puesto sobre la espalda. El guamán champi, arma que tenía una punta en forma de estrella. Todas las prendas del Inca estaban finamente tejidas con adornos especiales a su cargo. Estas prendas eran confeccionadas por las virtuosas oglias en los acayahuasis. La colla era la esposa del Inca. Colla era el título de nobleza reservado entre los antiguos incas para distinguir a las mujeres miembros de familia imperial como la esposa del emperador. Por lo general era su hermana, pertenecientes a su panaca. El auqui es el título que poseía el príncipe heredero de la mascaipacha en el imperio incaico o el Tahuantinsuyo. Como príncipe heredero ocupaba el primer lugar de una panaca, el cual no fue siempre el hijo mayor. En algunos casos participó en el correinado del Tahuantinsuyo junto al Sapa Inca. Esto servía para entrenar al príncipe heredero en las cuestiones de estado, así como consolidar los derechos del auqui para ser reconocido como inca a la muerte de su padre. La nobleza estaba formada por la nobleza de sangre, la nobleza privilegiada, la nobleza advenediza o nobleza de provincia. La nobleza de sangre. Este tipo de nobleza estuvo integrado por los familiares del Inca, quienes conformaban los ailius reales, denominados panacas, que eran descendientes del Inca difunto. Estos personajes fueron llamados por los españoles como los orejones,
por sus impresionantes adornos de oro que llevaban en las orejas. Dentro de este grupo estaban considerados la colla, mujer legítima, las palias, princesas casadas, las ñustas, princesas solteras y los hijos de los nobles. La nobleza privilegio estaba conformada por los personajes más sobresalientes del pueblo que habían destacado en el desempeño de sus funciones y que a criterio del Inca y de sus representantes en el imperio eran ascendidos a nobles. Fueron muchos los que ascendieron a esta nobleza, como por ejemplo los amautas, más destacados en sus labores educativas, los administradores ilustres que eran llamados Quipu Camayoc, guerreros que demostraron su valentía y arrojo en el campo de batalla y ganaron territorios para el imperio inca. Nobleza advenediza o nobleza de provincia. Los curacas eran los nobles que gobernaban a los campesinos organizados en comunidades o ayllus. Su instrucción se realizaba en el Cusco. Eran los responsables de recibir los tributos de los ayllus, que luego entregaban al Estado incaico. La nobleza advenediza estaba conformada por aquellos curacas sometidos al poder incaico que juraron fidelidad y sometimiento al Zapa Inca. El pueblo, formada por la gran masa de la población del imperio, agrupada en ayllus, así como de otros que vivían dispersos en pueblos pequeños, constituían la columna vertebral de la masa trabajadora, la base de la organización social del imperio. El pueblo se dividía en los atunrunas, conformaban la verdadera población mayoritaria del imperio, realizaban trabajos agrícolas y mineros, como las faenas industriales y de beneficio público, vivían agrupados formando parte de los ayllus. Los mitimaes eran poblaciones que se trasladaban a vivir a otro lugar con el carácter de colonizadores. Eran escogidos entre los grupos más fieles al Inca y los que en mejor forma habían asimilado la cultura del imperio. Estos mitimaes, por razón del servicio al imperio, tenían privilegios que los distinguen del resto de la población, pero había otros que no lo tenían y más bien el traslado era para ellos un castigo por ser poblaciones rebeldes. Eran enviados a lugares lejanos porque era un peligro para la tranquilidad del imperio. Los yanaconas eran gente que estaba en una situación inferior a la del pueblo. En general, eran personas puestas al servicio del Inca y de los nobles, por haber perdido sus derechos y obligaciones como súbditos del imperio. No formaban parte de un aullio. Eran generalmente prisioneros de guerra a quienes se los perdonaba su vida a cambio de sus servicios, siendo entregados a los grupos vencedores. También era gente que había cometido algún delito contra el imperio y a quienes se le perdonaba la vida a cambio de sus servidumbres.